Como hemos podido encontrar en todo el proceso de la historia humana y dentro de lo que el libro Un Curso de Milagros está proponiendo, el cual es dictado por la voz de Dios a Helen Schucman, nos dice que han existido múltiples programas de estudio. El libro El Curso de Milagros es uno más. ¿Qué es lo que él propone? Es un objetivo que nos vamos a proponer extender a todos ustedes. ¿Qué propone? En última instancia, en la comprensión para encontrarnos con el Espíritu de Dios, el libro. Y en esa propuesta vamos a encontrar que lo que él propone es que lo eterno y el tiempo están en nosotros, en nuestra mente. Y la percepción fuera del tiempo y del espacio, bajo una visión de lo eterno, creará a través de nuestro pensamiento la extensión del mundo, porque el mundo es una trayectoria de nuestra manera de pensar. En esa manera de pensar el hombre ha encontrado diversas teologías que no pueden abarcar un campo universal, unas de unas épocas u otras correspondientes a otras épocas, han unificado a Dios en una manifestación de todas las cosas, como lo vimos 2750 años en el nacimiento del hinduismo, como lo vimos en Ezequiel, cuando tuvo la potestad de ver en el pueblo hebreo el levantamiento de la moral, porque en todo el valle de los huesos, la voz de Dios le habló y dijo que a través de él, ese verbo de Dios que era la vida, que encontramos en Juan, podía volver a dar vida. Esa vida que es la luz de los hombres nos va a guiar en este libro, que es un curso de milagros. Vamos a entender que es un milagro en la trayectoria. Pero no obstante, ese marco teológico a través de la historia se va a ampliar en un marco cristiano. Nuestro marco va a ser cristiano, aunque abarca principios universales de los cuales hemos enumerado, tiene principios universales bajo un enfoque cristiano, pero es un programa más de los tantos que Dios ha manifestado a la historia del hombre. Y a través de Juan llegamos a Jesús, que es el modelo correspondiente al hombre unificarse en el verbo de Dios. Por eso en palabras del Maestro Jesús nos dice, de modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído, solo a los que le habían creído, porque no le decía a los que no le creían, no podíamos tener ese contacto entre un pensamiento superior. Aquellos judíos que le creían, y hemos de entender que nuestro maestro es judío, descendiente del rey David, un linaje que corresponde a Set, hijo de Adán y Eva. Ese linaje de la corriente judía que le creía, el Maestro Jesús les decía, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os liberará. La verdad os hará libres, como diría Juan 8:32. Siguiendo el Evangelio de Juan en la voz de Jesús, nos dice que hay que seguir esa palabra. ¿Quién es esa palabra? ¿Quién es esa palabra que Juan dice es el verbo que tiene la vida y guía a los hombres? Y guió a Jesús en el desierto cuando el tentador llegó y le ofreció los tres reinos de la tierra. Y él dijo, no, porque no solo del pan, de la materia, el reino de los tres reinos de la tierra que tiene el Señor dueño del mundo, es de lo que el hombre se alimenta. Hay un linaje que se alimenta de la palabra de Dios, del verbo de Dios. Ese verbo es la luz que guía al hombre. Y guió a Jesús en un estado de iluminación. Lo interesante es que el libro propone que es esa misma luz la que te va a guiar a ti en la visión del Espíritu que tienes dentro, que es el ser que Dios creó en nosotros, como nosotros, y ese ser es la expresión de Dios en nosotros. El curso propone que nos va a unificar a ese entendimiento y que Jesús decía que esa palabra, al permanecer en ella, seríamos discípulos de esa palabra que es la que nos va a dar vida. Como esa palabra creó todas las cosas, es esa experiencia universal a la que el libro nos va a conducir.
Si seguimos conociendo aún más dentro del Nuevo Testamento una experiencia universal desde un concepto teológico para comprender a dónde nos lleva el libro, encontramos a Pablo. En Hechos, Pablo canta una experiencia fenomenal, la unificación que él tiene entre el Espíritu Santo que lo convierte en discípulo. Y él dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Es un planteamiento cristiano. Pero en donde nos movemos, nos vivimos y somos, dice el curso. El libro plantea que la mente de Dios es la realidad contemplada en lo único que él creó, que es esa luz, que es su único hijo, que es la luz que habita en nosotros y nos guía como hombres, es la única realidad que él creó. Y en esa realidad que él creó, nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Esa realidad que él creó es un pensamiento. Nosotros somos extensiones de un pensamiento, del pensamiento de la mente de Dios. Y en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser y ese pensamiento que habita en nosotros. El libro, al realizar el curso, a través de la comprensión del texto, párrafo por párrafo, y a través de los ejercicios que vamos a tratar de entender para empezar a practicar posteriormente, vamos a generar que esa luz que Jesús encontró, ese principio de Dios unificado en el hombre, lo vamos a hallar. Es una voz que habla por Dios. Y es una voz en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y aquí se parte algo fenomenal dentro del proceso correspondiente de la hipótesis que el curso de Milagros lanza a través de la voz de Dios, que fue quien expresó el libro. Son varios los programas de estudio que se han realizado. Este es uno más, desde un marco de teología cristiana. Porque dentro de lo que venimos entendiendo han existido muchos programas de estudio a través del tiempo. Pablo no fue quien inspiró a que en él movemos, vivimos y tenemos nuestro ser. Fueron los poetas griegos. Porque, como dicen sus propios poetas, le decían hechos al mundo griego cuando él llegó a dar la nueva buena, él retomó esta frase de dos poetas. Unificó a Epimenes, que es del siglo VI antes de Cristo. El mundo griego ya sabía, según Epimenes, que en él vivimos y nos movemos y en él somos. En él, en ese principio pitagórico que le unificó dentro de la filosofía, la música y la matemática pura un conocimiento. Conocimiento que el libro plantea, que hace parte de la realidad y que ese conocimiento va a ser intercambiado cuando usted ve la percepción que tiene del mundo, al ser intercambiado como un regalo para que sea el Espíritu, la luz de Dios que guía a todo hombre quien perciba a través de ti. Bajo esa percepción vamos a ver que en él nos movemos y que en ese intercambio de pensamiento en él existimos y en él tenemos nuestro ser. Y eso lo comprendía el mundo griego. Pablo fue a retomar de los poetas lo que ya sabía. Los poetas, como el poeta mayor, que es Homero, decía, siendo ciego, que él era poeta porque las musas lo inspiraban. Que había en Homero que algo lo inspiraba para poder decir que fue lo que Aquiles le generó la ira, por lo cual se dio la guerra entre Troya. Aquiles que fue dentro de la guerra de Troya una liberación donde posteriormente el mundo griego se pudo apoderar de gran parte del mundo antiguo, generando de esa manera poder gobernar tierras donde los hebreos habitaban, tierras babilónicas, que posteriormente la misma Biblia plantea que un hijo descendiente de Hamlet, que era hijo de Noé, llegaría a generar en Alejandro Magno la liberación de los descendientes de un linaje creado por Dios del mundo de Babilonia. Porque el mundo griego y el mundo hebreo y todo el mundo, porque el mundo como tal es una globalización de un recurso donde el hombre viene a aprender cómo poder alcanzar la visión del Espíritu de Dios a través de una visión del amor. Y ese es el propósito del mundo y para eso son
los muchos programas de estudio que se han dado a través de la teología. Pero el curso propone que se va a hacer práctico, porque va a ser más allá de la teología, la práctica en que la historia del ser humano ha desarrollado ese conocimiento. Por eso, Pablo, al retomar de Epimedes y del poeta Arato, 315 años antes del nacimiento del maestro, decía Arato, porque linaje suyo somos. ¿Somos linajes de quién? Somos linajes de esa luz, que es el verbo de Dios, que guía a todo hombre, y de ella es un linaje. De ese linaje sabían los griegos que veníamos y que existimos y somos. Aquellos sí que siguen ese linaje, decía el Maestro Jesús, discípulos de Dios son. La unificación griega, la experiencia de Jesús en un único verbo, en el mundo hebreo, la unificación que nosotros vamos a tener en el curso a través de una sola puerta, la única puerta. Y el curso y el libro proponen que va a ser realidad lo que la historia humana ha generado como el enfoque en que usted y Dios se unifican a través de ese puente. Nuestro objetivo es ese, buscar libros que abarquen dentro de la comprensión del entendimiento una visión vertical a ese Espíritu de Dios. Vertical porque dentro de nosotros tenemos que tener una visión donde el mundo y nuestros pensamientos tienen un lenguaje ajeno al pensamiento que corresponde a la luz de Dios. Y guiarnos dentro de ese pensamiento sería emancipar la mente a una visión mucho más elevada que la que el hombre conoce. Los libros que tú vamos a retomar corresponden a que al explicar párrafo por párrafo en la búsqueda del entendimiento de lo que explica una experiencia hacia el espíritu de todo lo que ha sido creado, conocido en Dios dentro de nosotros, que es el ser que Dios creó en nosotros, y lo vamos a ver como nosotros. El curso tiene su objetivo. Por eso, dentro de todas las ramificaciones del programa de estudio, encontramos que cuando Pablo fue a hablar de ese verbo que hizo que Dios fuera uno eterno, fuera del tiempo, venciendo la muerte, fue a hablarles de lo que yo ya conocía. La nueva buena era que esos que seguían ese linaje y correspondían a reconocer que en él vivimos, vivimos eternamente. El curso plantea que cuando usted haya el entendimiento del objetivo de usted conocerse a sí mismo, conociendo cómo funciona la mente y encontrando en su mente esa luz que guía sus pensamientos, Dios mismo enviará por ti, porque este mundo corresponde a un aprendizaje a llegar a él. Eso plantea el curso y la historia humana. Dentro de toda esta misma paralela consecución de ideas que proponen los libros y la historia, vamos a entender entonces que nuestro canal pensamiento vagabundo no es el pensamiento vagabundo de nosotros. Es que nuestra mente existe un pensamiento que puede ir, trasladar dimensiones de tiempo en una visión eterna que hará que nuestro pensamiento haya una realidad fuera del tiempo y del espacio. Va a ser, como lo anunciamos, buscar la experiencia ante lo que el mundo busca. Buscar la experiencia ante lo que el mundo busca no es una circulación redundante dentro del objetivo. El mundo busca muchas cosas, pero nosotros buscamos lo que se busca en el mundo, que es una visión fuera del mundo, como lo contempla la luz de Dios. Bajo ese esquema, vamos entonces a subrayar que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudio universal que se han encontrado a la historia de los hombres. Historia que, como decíamos anteriormente, es quizá la historia del pensamiento vagabundo de Dios, correspondiendo a expresiones filosóficas, religiosas y científicas, donde el hombre puede hallar el conocimiento de su propia existencia. Bajo entonces el programa múltiple de estudios universales, que difiere de los demás solo en su forma, en última instancia vamos a entender que todos conducen a Dios. Este programa es un programa más que conduce a Dios. Tiene una diferencia que es con la que vamos a trabajar porque es la columna vertebral del curso. Este programa subsana que a pesar de que hay muchos programas de estudio, se identifica a los demás en algo, que enseña cómo el tiempo y el espacio
deben de corresponder a una visión donde se transforme una percepción a lo eterno para hallar la realidad fuera de este mundo. Ese es el programa que propone el curso. Y fuera de este mundo, ¿quién está? La luz. Porque como decía Juan, la luz vino al mundo y en el mundo estaba. Pero fue quien creó la luz, creó el mundo. Si salimos del mundo a esa luz, somos de ese linaje donde Pablo decía resucitamos porque es la nueva buena. Bajo todas estas condiciones, lo que buscamos entonces es esa experiencia. Nos dice el curso mismo que no permitas que la teología te retrase. Es un conducto fundamental a entender que la teología tiene un marco perceptivo en el tiempo y en el espacio y que el curso subsana que fuera del tiempo y del espacio otra visión, la visión de esa luz. Por eso no podemos retrasarnos en teologías que han sido la comprensión histórica del hombre a través de esa experiencia universal que el libro nos dice es posible y necesaria. Vamos entonces a permitirnos no retrasarnos en la teología, como el mismo curso lo plantea en el manual del maestro en la página 84. Vamos entonces a entender que lo que indica es que la búsqueda es algo maravilloso. La búsqueda de esa experiencia universal se empieza registrando de manera inicial la historia de cómo se manifestó Dios a través de tres etapas. Cómo Dios se manifestó en toda la creación. Vamos a entender cómo Dios se manifiesta en lo creado y lo creado funciona en un pensamiento donde el universo se mueve en el pensamiento de Dios. Y a través de entender esa primera etapa de creación, vamos a entender entonces cómo se preparó la tierra para esa manifestación de Dios en nosotros. Y en esa preparación de la tierra, el hombre juega un papel fundamental. Hay un papel en la humanidad que nos va a permitir que la experiencia universal sea posible y necesaria, como lo han hecho grandes maestros y grandes profetas, como lo vimos en Ezequiel, como lo han hecho grandes pensadores griegos, como lo vimos a través de Pitágoras, como lo vemos con grandes enunciadores de la palabra, de la bienvenida de la nueva luz, como lo enunciaba Juan, y que es esa condición de unificación con esa unidad divina el que el curso dice que es posible que todos nosotros hallemos. Por eso siempre vamos a estar complacidos de continuar un proceso en el cual vamos a entender párrafo por párrafo las 1276 páginas del libro y vamos a tratar de cumplir con el objetivo de explicar en su totalidad un libro como el Génesis, que nos va a permitir posteriormente dar claridad porque ese marco teológico en el cual se emancipan conceptos cristianos es entendido a través de toda la Biblia. Agradecemos siempre que nos puedan continuar siguiendo dentro de un proceso de entendimiento a que el espíritu del hombre se unifica en una visión y que el libro va a permitir que esa visión haya un estado real dentro de nosotros mismos. Vamos a continuar con la lectura del párrafo diciendo qué es el curso para posteriormente entrar a explicar qué postura el curso. A nosotros permitirnos entender qué es el prefacio, vamos a conducir las 1236 páginas a la base del prefacio. Vamos a entender, al saber cómo se originó, al saber qué es un programa de estudio entre los múltiples que hay para llegar a Dios y al entender qué es lo que él postula, vamos a entender, comprender, practicar y asimilar todo lo que el curso exige dentro de una visión vertical del espíritu para comprender que el milagro es un poder que Dios nos ha dado sobre nosotros, es el resultado que busca entender como recurso de aprendizaje en este mundo que estamos preparados para volver a casa. Continuamos en el próximo video y le agradecemos bastante la compañía.